Muchos de ellos pertenecieron al siglo XIX, pero fueron la transición en el ámbito al final de la independencia del primer periodo, de 1814 a 1824. El segundo ya se produjo a finales del siglo XIX, que fue Cuba y Puerto Rico, bueno, las últimas colonias españolas o los últimos estados que pertenecieron a la metrópoli española. Y otros ya pertenecieron a la edad contemporánea del ámbito hispanoamericano en la cultura. Francisco Javier Llanes fue historiador, abogado y político venezolano de origen cubano. Vivió desde muy joven en Caracas, donde estudió Derecho Civil y desde 1810 se convirtió en un activo revolucionario. El año siguiente fue elegido diputado al Congreso Constituyente, institución que llegó a presidir. En 1819 fue nombrado miembro de la Suprema Corte de Justicia. Junto con Cristóbal Mendoza publicó la monumental obra histórica, colección de documentos de Simón Bolívar de 1826-1833. Llanes fue uno de los principales historiadores, junto con Mendoza, en el ámbito al final del país y bueno, vivió prácticamente en Venezuela porque desde muy joven ya estuvo residiendo allí, siendo cubano él. Francisco de Paula Vigil fue escritor peruano. En 1818 fue ordenado sacerdote, diputado por Arica entre 1826 y 1827. Fue desterrado a Chile por oponerse a los intentos hegemónicos de Simón Bolívar. Apoyó los movimientos liberales para consolidar la recién creada república. Luchó por una mayor autonomía del clero peruano respecto a Roma, entablando una dura polémica con el Vaticano, que al final le condujo a abandonar los propios hábitos sacerdotales y colaboró asiduamente en el Genio de Rimac, El Comercio y la América. Y una de las obras de Vigil, Educación Popular de 1858. Vigil fue uno de los principales escritores, aparte de que él se dedicó más al ámbito religioso y tuvo bueno, pues, enfrentamientos con la propia religión que se encontraba en Roma, la principal, y finalmente tuvo que dejar la religión. Es verdad que colaboró también en, pues, en El Genio de Rimac, El Comercio, la América, que son al final pues, periódicos, o revistas, bueno, pues en el ámbito de Hispanoamérica. Manuel Centurión fue escultor mexicano. En 1946 realizó una estatua ecuestre de Simón Bolívar en la ciudad de Chapultepec. Isaac Jesús Barrera fue escritor e historiador ecuatoriano. Creó y dirigió la revista modernista Renacimiento y una de las obras es Historiografía de Ecuador de 1975. Felipe Larrazábal fue escritor y político venezolano, fundó los periódicos El Patriota y El Federalista y desempeñó diversos cargos gubernamentales, entre ellos el de ministro de la Alta Corte Federal. Pereció en el naufragio de Ville de Havre y la obra es Vida de Simón Bolívar, obra que le dio celebridad. Con la propia obra es con la cual obtuvo la celebridad y fue una de las figuras importantes en el ámbito intelectual del país de Venezuela. Pero no solo en Venezuela, sino los tres dejaron huella en el ámbito cultural hispanoamericano de la edad contemporánea. He hablado de la edad moderna en Hispanoamérica, el salto a la edad contemporánea y de nuevo el salto hacia atrás a la edad moderna en Hispanoamérica o en América del Sur. Vicente Rocafuerte fue escritor, diplomático y político ecuatoriano. Presidente de la República entre 1864 y 1869. Fue una de las figuras más significativas de la historia de Ecuador, a quien se debieron las bases orgánicas de esta república o del país. Una de las obras es Ensayo político. Rocafuerte fue una de las principales figuras que sentó las bases políticas del ámbito eh, ecuatoriano y en el cual, bueno, pues con él Rocafuerte dejó toda la huella política, aparte también literaria. José María Pando fue escritor peruano, educado en Madrid, fue embajador de España en Roma en 1812, en Países Bajos en 1815 y secretario del monarca Fernando VII, aquel monarca que, bueno, traicionó directamente a la propia Constitución. Pero bueno, eso es otro tema diferente, pero pues, la historia del siglo XIX en España ha sido un poquilín eh, con revueltas políticas, guerras civiles, bueno, pues todo eso fue el siglo XIX en nuestro país. Tras aceptar de Simón Bolívar el cargo de ministro, regresó a su país. En 1865 volvió a España, donde publicó la obra Pensamientos y apuntes sobre moral y política, en 1867, que denotó la desilusión de sus últimos años. Bueno, pues ambos dejaron huella en el periodo de la Edad Moderna, que es la transición al final entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea en Hispanoamérica. Fermín Toro fue escritor, diplomático y político venezolano. De formación autodidacta, con sólidos y amplios conocimientos, en 1828 ingresó en la administración pública y desempeñó cargos aduaneros en la
Guaira y Margarita. Fue diputado al Congreso Nacional en 1861 y una de las obras es Los Mártires, 1842, considerada la primera de su género en el país. César Borja Cordero fue escritor ecuatoriano, hombre polifacético, políglota y artista. Constituyó un honroso exponente de la intelectualidad ecuatoriana o de su país. Realizados sus primeros estudios en su ciudad natal, cursó la carrera de comercio en Estados Unidos entre 1895 y 1901, donde además aprendió varios idiomas, inglés, alemán, francés e italiano. Y una de las obras es Renacimiento de 1916. Y con ello finalizo. Comentar que he hablado al final de la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, la transición de la Edad Moderna junto con el siglo XIX y todo el periodo de la Edad Contemporánea en Hispanoamérica, con importantes escritores, intelectuales que dejaron huella en diferentes países del ámbito hispanoamericano cultural. Así que si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.